Las escalas de actitudes son instrumentos utilizados en las ciencias sociales para medir características muy diversas de los fenómenos sociales en la forma más objetiva posible. La base de este procedimiento consiste en pedir al sujeto que señale dentro de una serie graduada de ítems aquellos que acepta o prefiere. Por actitud se entiende un estado de disposición psicológica adquirida y organizada a través de una propia experiencia que incita al sujeto a reaccionar de una manera característica frente a determinados estímulos. Las actitudes solo son un indicador de la conducta, pero no la conducta en sí. Por ello, las mediciones de actitud deben interpretarse como síntomas. En las escalas de actitudes se miden según características como la dirección, es decir, la tendencia de la actitud que puede ser positiva o negativa, la magnitud, el grado de favorabilidad o desfavorabilidad con que se evalúa el objeto de actitud, intensidad, fuerza del sentimiento o asociada con la actitud, saliencia o centralidad, la relevancia de la actitud como guía del comportamiento del sujeto. Esta no se puede medir directamente, sino que se infiere de la conducta o de las declaraciones verbales del sujeto. Se trata de un instrumento. Algunas otras precisiones sobre este instrumento, según Ayhenen, la escala de actitud es una técnica de medida de la cantidad de una propiedad llamada actitud hacia algo poseída por un conjunto de personas. A continuación, precisaremos sobre algunos tipos de escalas de actitudes. La escala de Thurston fue una escala creada por el psicólogo Louis Thurston en 1928. Fue el primer método diseñado para medir actitudes. Lo que intenta medir esta escala de actitud es lo que ha sido manifestado a través de una opinión. A diferencia de la escala de Likert, esta se centra en el sujeto. Es de las escalas denominadas centradas en el estímulo. Mediante la aplicación de una escala de actitud, pueden analizarse o describirse los siguientes aspectos: la actitud particular del individuo hacia un tema o cuestión, la amplitud de opiniones de que un sujeto está dispuesto a aceptar o rechazar, la aceptación o rechazo de la actitud para un grupo, y el grado de homogeneidad o heterogeneidad de la actitud en un grupo. Las ventajas es que permite hacer una calificación actitudinal de un grupo dado a lo largo de un continuo que va de polo positivo al negativo. Supone un reafirmamiento en la medida, y si el sistema de medida es el intervalo, proporciona un método adecuado para comparar puntajes actitudinales y cambios actitudinales en los individuos y en los grupos. Las desventajas es que el proceso de elaboración de la escala es largo y complejo, su contenido y elaboración la convierten en una escala de nivel ordinaria, y la influencia que ejercen los jueces en la valoración de los ítems no es del todo objetiva. La escala de Goldman se trata de un tipo de escala que ordena todas las respuestas en base a una sola característica o atributo, presentándose los estímulos de sencillos a más complejos. Puede sustituir a un conjunto de preguntas dicotómicas en la que una respuesta afirmativa a la de las mismas implica una respuesta afirmativa a las anteriores. Este tipo de escala puede usarse con gran cantidad de estímulos y permite una clasificación basándose en más de un criterio, aunque como inconveniente, los grupos deben de estar bien definidos y con mucho cuidado, y suele usarse previo a un escalamiento ordinal. Aquí podemos encontrar un ejemplo en el que claramente para haber estudiado la universidad o un grado medio, tuvo que haber pasado por grados primarios. Esta escala se denomina diferencial semántica, y el interés principal era estudiar la estructura del significado, construyendo que éste tiene 3 dimensiones: evaluación, potencial y actividad. La técnica se desarrolla poniendo una lista de adjetivos al sujeto, que él ha relacionado con los conceptos propuestos. Los adjetivos se presentan en forma bipolar, mediado entre ambos extremos una serie de valores intermedios. Por ejemplo, se presenta el par amplio o pequeño, separado por una especie de regla graduada en la cual el sujeto debe marcar cómo ubica el concepto en relación con ambos polos. No se contraponen conceptos del tipo bueno o malo,
ya que la escala de medición del diferencial semántico no es comparativa, por lo que debe bipolarizar siempre las preguntas en torno al mismo concepto. Las ventajas que tiene este tipo de escala es que permite medir el sentido e intensidad de las actitudes y son fáciles de administrar. Los inconvenientes es que necesita de la ponderación de las respuestas. Este tipo de escalas es muy ocupado para generar encuestas, por lo cual resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que las personas maticen su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los sentimientos de acuerdo hacia dicha afirmación. La escala de Likert también se le llama escala aditiva, ya que cada sujeto obtiene como puntuación global la suma de los rangos otorgados a cada elemento. Como se verá en el siguiente ejemplo, en realidad es una escala muy fácil de construir, ya que solo se relaciona una cantidad con un grado de aceptación o no aceptación. A manera de conclusión, podemos decir que las escalas de actitudes nos permiten conocer cuál es la actitud de los sujetos hacia un fenómeno y medirla, por lo cual es un instrumento efectivo y eficaz para la obtención de datos que nos permitan construir después investigaciones.